Bueno, Oscar, ¿qué momento se está viviendo hoy en líneas generales, ¿no?, dentro de la provincia de Buenos Aires? En realidad no es muy distinto a los que hemos analizado en otros reportajes, digamos. El gobierno provincial, irradiado por políticas nacionales, está descargando la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Combinado esto con endeudamiento público sideral y con obras públicas que, si bien en muchos casos son necesarios, no tienen ningún control en cuanto al pago de las mismas. En algunos lados se dice que se está pagando mucho más de lo que corresponde. Por lo tanto, la precarización laboral es moneda corriente, los salarios en las 4 grandes paritarias se discuten en términos no de recuperar el poder adquisitivo, no porque no querramos los trabajadores, sino porque el gobierno intenta imponer salarios a la baja. Fue así el caso de los docentes, fue así el caso de la ley 10430, y apuntan en ese sentido tanto a los judiciales como a los profesionales de la salud, que son las 4 grandes paritarias que reflejan la negociación salarial de la provincia y marcan el rumbo. En cuanto a las cuestiones de las condiciones laborales, crece la contratación por medio del contrato autónomo, que es un contrato súper basura, que quita los pocos derechos que tienen los contratos de la ley 10430, se mantienen congelados pese a, o mejor dicho, se han pasado a planta permanente con cuentagotas, un puñado de compañeros y compañeras, pese al compromiso de la gobernadora de efectivizar a 19.500 trabajadores, compromiso este que le arrancamos fruto de la lucha, y se mantienen congelados las vacantes en áreas tan necesarias como es salud, educación, en las áreas de niñez, donde no se necesita argumentar mucho, que se necesitan enfermeros, médicos, trabajadores sociales y demás. En ese contexto, las organizaciones sindicales, por lo menos las que nos toca representar a nosotros, que son las estatales de la CTA Autónoma, ATE, SICOP, judiciales, estamos definiendo acciones que apuntan a defender el salario, a promocionar y ser protagonistas de la pelea por la estabilidad laboral y, por supuesto, a bregar por un Estado que esté al servicio de las mayorías populares, porque dijimos que la crisis no solo se descargaba a los trabajadores, sino también a los sectores más vulnerables. Si uno hace un breve recorrido de los presupuestos que se votaron para el año 2017, uno va a ver que las partidas de salud, de educación, de desarrollo social, de niñez son muy pobres, muy escasas, no alcanzan a resolver de ninguna manera las penurias crecientes que hoy tenemos los bonaerenses. Yo quiero recordar que en estos 15, 16 meses de gestión de Macri tenemos 750.000, por lo menos 750.000 nuevos pobres, gran parte de ellos habitan la provincia de Buenos Aires, que de esos 750.000 pobres, la mitad son menores de 14 años y la mayoría mujeres. Sin embargo, el presupuesto de desarrollo social se disminuyó, el presupuesto del área de niñez se disminuyó, con lo cual se descarga la crisis sobre los sectores más vulnerables y sobre las áreas productivas. También nosotros estamos muy preocupados en el caso del astillero naval Río Santiago, ATE provincia, ATE Ensenada y los trabajadores en general, por la falta de definiciones en cuanto a liberar las cartas de crédito que van a posibilitar una inversión decidida para terminar con los compromisos que hoy tiene el astillero y garantizar el trabajo de acá a fin de año. Estamos muy preocupados por la falta de inversión en materia tecnológica. Necesitamos incorporarle tecnología al astillero para que pueda mejorar la calidad en lo que hace lo tecnológico, porque la mano de obra del astillero naval Río Santiago está reconocida mundialmente por la calidad que tiene, pero la tecnología no se condice con esa calidad de la mano de obra. Y por supuesto la inversión en seguridad e higiene. Nosotros hemos tenido víctimas en el astillero, hemos tenido muertos en el astillero, compañeros que por la falta de las condiciones de seguridad e higiene han tenido mucho que ver. La inversión en relación a ese tema también se demora. Ahí estamos a la espera de una reunión. La movilización que se hizo de casi 3.000 compañeros al Ministerio de Trabajo y al Banco Provincia derivó en un compromiso de una audiencia, una mesa técnica para avanzar tanto en la inversión tecnológica, o mejor dicho, en estos temas. No se ha dado al día de hoy y también estamos preocupados en ese sentido por cierto desinterés del gobierno provincial de por lo menos abordar y orientar las soluciones
en este tema. Es decir, a tu pregunta originaria, haciendo una síntesis, no ha cambiado el rumbo del gobierno provincial, descarga la crisis sobre los trabajadores, los sectores más vulnerables, se endeuda de manera irresponsable, dado que la deuda pública ha crecido en 90.000 millones de pesos en la provincia, y si bien hay inversiones en la obra pública, no hay ningún control de cómo se están pagando y realizando esas obras públicas. Una situación preocupante, que también seguramente se va a ver reflejada cuál es la visión de la sociedad bonaerense en las elecciones del 13 de agosto, ¿no? Sí, te agrego un punto más del astillero, sí que se construya para la defensa, embarcaciones que se hagan en el astillero para la defensa en vez de comprarlas afuera. Y dicho esto, la próxima pregunta, ¿no? Porque este gobierno, que criticó en mucho sentido el anterior, hoy salió difundido un dato del INDEC, aumentaron las importaciones con respecto a las exportaciones, o sea, se compra mano de obra del exterior en vez de comprar mano de obra local. Primer dato alarmante. Aumentó el déficit fiscal, cada vez se recauda menos y se gasta más, y para paliar el aumento del déficit fiscal se endeuda a 100 años. El tipo de cambio ya no es competitivo, en el mercado interno bajó el consumo, aumentó la pobreza. El INDEC divulgó que 15.000 pesos necesita una familia para no ser pobre. Es como que todos los números a esta gente que es tan adherente a los números le están dando negativos. Sí, primero una observación correcta hiciste vos, muestra también la actitud del gobierno en cuanto a la producción de embarcaciones, a la construcción de embarcaciones para la defensa y para todas las necesidades de soberanía, ¿no? Mientras niega la inversión en el astillero, compraron 2 embarcaciones de Francia que tienen 40 años de uso. Tienen el tiempo similar al barco que se hundió en Mar del Plata y al 80% de la flota que hoy tenemos, que está surcando los mares, Argentina, que necesita urgente un cambio. Sin embargo, se desfinancia el astillero y a la vez de que se compran embarcaciones que son obsoletas. Es muy importante detenerse en eso que vos dijiste. Y después, bueno, describiste de manera muy, muy exacta el modelo económico, en realidad. Este es un modelo, yo no sé si los números le dan mal. Yo creo que los números le dan bien para los grupos económicos más poderosos, que es para quienes gobiernan. Que no haya mayor recaudación tiene que ver con la caída de la producción, y es una decisión política consciente que el gobierno da, porque privilegia fundamentalmente los grupos más concentrados, que a veces se relacionan con la exportación y a veces se relacionan con la importación. Que haya más pobreza es un fenómeno querido por este modelo económico. Que haya 300.000 puestos de trabajo perdidos en 15 meses es una decisión consciente. Y que hayan cerrado alrededor de 6.000 microemprendimientos, fábricas chicas en estos meses, y más de 25.000 comercios, también es una decisión consciente. No es un fenómeno no querido del modelo económico, es una condición necesaria en el caso de los despidos, la pobreza y el crecimiento de la desocupación, para disciplinar la mano de obra que tiene empleo. ¿Por qué? Porque lo primero que te plantea la patronal cuando vos exigís mejoras condiciones laborales, o cuando te exigen trabajar por 3 en lugar de hacer tu tarea, lo primero que te plantea la patronal, bueno, si no querés, hay 100 esperando. Para que haya 100 esperando tiene que haber desocupación. Por lo tanto, el abaratamiento de la mano de obra tiene que ver, es necesario de que haya desocupación. Y en relación al modelo, yo en esto quiero ser muy, muy claro, no se equivocan. Están gobernando para unos pocos y tienen un tránsito implacable en relación en ese camino. Por eso nos parece muy importante en esta etapa resistir a que se profundice ese camino de transferencias de riqueza de todos los argentinos a los grupos más concentrados. ¿Cómo no va a haber déficit fiscal si los primeros días de gobierno de Macri se transfirieron de un plumazo 125.000 millones de pesos que iban a todos los argentinos que tenían que ver con las retenciones a las exportaciones de los granos y cereales, se lo transfirieron a los grupos económicos? A partir de ahí hay 125.000 millones de pesos menos. ¿Cómo lo reemplazan eso? Desfinanciando las políticas sociales, reduciendo ahí para poder cubrir ese déficit, echando trabajadores. Pero además echan trabajadores y después designan trabajadores
en menor medida, que son afines al proyecto político del gobierno. Y en muchos casos, de manera escandalosa, como en la provincia de Buenos Aires, cuando en Capital Humano se nombraron más de 100 trabajadores con más de 30.000 pesos, la mayoría ligados a familias amigas de Arribas. Por último, lo importante es que con este gobierno, o con el gobierno anterior, o con el anterior y el anterior, hay una marca, que te lo dicen en la calle, te lo dicen en la esquina. Estos de ATE siempre están en la calle, porque ATE, sea el gobierno que sea, siempre está en la calle cuando se agotan las instancias reclamando por el bienestar y la reivindicación de los trabajadores. Y eso es una marca clara de la lucha, que es la esencia justamente de este gremio. Que además no es no implica necesariamente estar en la calle y estar contra un gobierno. En la década del 40, cuando subió la primera gestión del gobierno peronista, fue el periodo de mayor conflictividad laboral de la historia argentina. Ahora, no eran medidas contra el gobierno peronista, sino que eran medidas para sostener políticas del general Perón que iba a reestatizar los ferrocarriles, que iba a reestatizar el petróleo y demás. Necesitaba de la movilización popular para poder imponerle a los grandes grupos económicos la devolución de las riquezas que se llevaban para afuera. Si no había paro en los pozos petroleros, no tenía capacidad de presionar para arrancar, devolverle el petróleo a todos los argentinos. Ahora, ha habido otras etapas en las cuales hemos tenido que resistir políticas de gobierno que tendían a devolverle a los grupos económicos el petróleo, a entregar el patrimonio nacional, a precarizar las relaciones laborales y todo lo que venimos diciendo. Lo que quiero decir con esto, que cuando hay un ataque del gobierno y de los grupos económicos a los trabajadores y trabajadoras, es necesario ganar la calle. Pero también cuando hay que sostener políticas populares desde la clase trabajadora, es necesario ganar la calle. Con lo cual hay que derribar ese concepto que dice que la movilización popular no sirve para nada, que es el concepto de los neoliberales, pero bien que cortaron rutas para evitar la 125, y por otro lado, terminar con ese concepto que dicen que si hay movilización popular, le hacemos el juego a la derecha, que también ese es otro concepto que tuvo el gobierno anterior y que terminó entregando el gobierno a los dueños de la Argentina por medio del voto popular. La movilización popular y fundamentalmente de los trabajadores y trabajadoras es clave para sostener políticas de gobierno redistributivas como también para oponerse a políticas de concentración de la riqueza. Por eso ATE está en la calle como metodología de lucha y de construcción de poder para lograr una más justa distribución de la riqueza. Muchas gracias. No.